Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar examinando y comentando todas estas grandes aventuras, que podríamos llamarlas, ¿verdad? Estos sucesos que van jalonando la vida del apóstol Pablo en su gran esfuerzo evangelizador, en su gran esfuerzo misionero de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo allí donde fuera posible. Vemos aquí en el pasaje que hemos leído del capítulo 20 ya el final del tercer viaje. Prácticamente se ha terminado, aunque todavía queda un recorrido por hacer, que es caminando, digamos, viajando hacia Jerusalén. Nos dice este pasaje que el apóstol tenía la intención, tenía el deseo de ir a Jerusalén, y más aún tenía una cierta urgencia porque quería llegar para la celebración del día de Pentecostés. Una fiesta muy importante, una fiesta capital dentro de la tradición judía, y naturalmente pues él tenía urgencia de ir allí, primero por ver a los apóstoles que aún quedaban allí en Jerusalén, a la iglesia misma, y explicar las cosas que habían ocurrido en ese viaje como él hacía normalmente. Cuando lleguemos a ese momento, cuando Pablo llega a Jerusalén, veremos que ocurren toda una serie de cosas. Pero todavía no ha llegado ese momento, y en el capítulo 20, que podemos decir es un capítulo de transición, ¿verdad? Ya cuando se terminan los sucesos de Éfeso, no olvidemos que Éfeso es uno de los lugares donde el alboroto y el tumulto que se había creado por la predicación del apóstol es uno de los mayores, y que ciertamente él había estado a punto una vez más pues de sufrir físicamente, puesto que había allí una amenaza contra él clarísima, y que tuvo que producirse la intervención de una autoridad, de un hombre que, por lo que vemos aquí, era una persona pues bastante, diríamos, bastante ecuánime, y convenció a la gente que estaba tan alborotada, tan airada y tan histérica incluso, les convenció de que en realidad a estos hombres, como dice aquí en el versículo 37 del capítulo anterior, 19:37, dice: habéis traído a estos hombres que no saquean templos, ni blasfeman de nuestra diosa. Así que si Demetrio era el fabricante de las estatuillas de la diosa Diana o Artemisa, pues si Demetrio y los diseñadores que están con él tienen querella contra alguien, los tribunales están abiertos y hay procónsules, presenten demanda unos contra otros. Es decir, que las aguas volvieron a su cauce. No había un problema tan grande como se había formado con aquella histeria colectiva, con aquel tumulto provocado por unos cuantos. Y allí pues estaban mezclados judíos y griegos, y había toda una confusión: qué es lo que había dicho, qué le había pasado. Algunos no sabían realmente lo que estaba ocurriendo, y todo eso pues se había contagiado a la masa de personas, y había un riesgo de que Pablo y sus acompañantes sufrieran allí la agresión de aquella masa. Bien, esto por lo tanto quedó resuelto pacíficamente, y entonces pues continúa la historia en el capítulo 20 que hemos leído, y fijaos que cuando cesó el alboroto, pues Pablo mandó llamar a los discípulos, es decir, los creyentes, las personas que habían creído en su tiempo allí en Éfeso. No olvidemos que él había estado aquí un largo tiempo,
y los llamó pues para despedirse y marchar vía Macedonia hacia las tierras de Palestina, concretamente hacia Jerusalén. Y realmente, fijaos que aún no terminan. Aquí vemos en el versículo 3 de este capítulo 20 que se nos vuelve a hablar de otro complot. Dice, 3 meses después, al surgir un complot contra él por parte de los judíos, cuando estaba a punto de embarcarse, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Pues ahí está. Esta era la cuestión. Su primera intención era haber hecho por barco por la mayor parte del viaje, pero eso le obligó a hacerlo por tierra, por Macedonia, y se fue acompañado, como vemos en el versículo 4, por toda una serie de personajes, de hermanos, de creyentes. Se mencionan aquí Sópater, eran de Berea, dice, de los tesalonicenses estaban Aristarco y Segundo, Gayo, de Derbe y Timoteo, al cual ya conocimos, ¿verdad? Y luego de Asia también estaban Tíquico y Trófimo. Todos este grupo de personas viajaban con él y todos iban hacia Jerusalén. Naturalmente el apóstol no sabía lo que podía ocurrir en Jerusalén y no podía saber nada sobre su futuro, y nosotros iremos viendo luego lo que Lucas escribió en este libro para que nos enteremos de cómo la vida de este hombre es una vida llena de peligros, de momentos de tensión, etc. Supongo que os acordáis, porque lo habréis leído muchas veces, el pasaje que tenemos en la carta segunda a los Corintios, donde el apóstol mismo pues se refiere así de pasada un poco, no lo dice con gran detalle, pero se refiere a lo que le había ocurrido durante su ministerio. Está hablando a los hermanos en Corinto, años después de que él ha pasado por Corinto, y dice, fijaos en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, que es interesante este pasaje para ver también un poco con la sencillez con la que él está hablando sobre su ministerio. Capítulo 11 y versículo 16. Dice, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si no, por lo menos, soportadme como a un insensato, para que yo también me pueda gloriar un poco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si fuera necio, con la confianza de tener de qué gloriarme. Fijaos que está hablando aquí con una cierta ironía, está hablando porque había muchas críticas contra el apóstol en la iglesia de Corinto. Es una iglesia que él ama de corazón, la tiene en su corazón, en su mente, pero hay que recordar que allí tenía personas que le criticaban mucho y personas que no lo veían con buenos ojos. Y entonces él habla de esa manera diciendo, bueno, pues voy a gloriarme un poquito también. Dice, voy a hablar no como un sabio, sino como un necio. En fin, con la confianza de tener de qué gloriarme. Y entonces dice, puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré. En fin, darse importancia, quiere decir, ¿verdad? Ya que tantos lo hacen, bueno, pues yo también un poquito. Dice, porque de buena gana toleraría a los necios siendo vosotros, de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. El apóstol dice, ya voy a hablar como un necio, pues bueno, ya vosotros toleráis a los necios también, así que, porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno
os trata altivamente, si alguno os abofetea, para vergüenza mía digo que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otro se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. Bueno, es un pasaje que conviene leer varias veces, porque desde luego el apóstol dice, le vemos aquí un poco resentido. Le vemos resentido, como diciendo, me habéis tratado de esta manera, pues bueno, voy a hablaros de esa manera que me tratáis, ya que me tenéis por poco inteligente, por necio, pues voy a... Y luego, ya que veo que otros se glorían tanto, pues bueno, yo también voy a hacerlo un poquito. ¿A quién se refería? Se refería a gente de Corinto que eran judíos, porque dice el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendencia de Abraham? Yo también. ¿Son ministros del Mesías? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En trabajos, mucho más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces fui náufrago. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo. En viajes, frecuentemente en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en noches en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos, repetidamente, en frío y desnudez. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias, quiere decir la preocupación por todas las iglesias. Y así continúa el resto. Aquí tenemos una imagen recogida de lo que eran aquellos viajes que él había estado haciendo, de lo que él había hecho en Listra, en Derbe, en Tesalónica, en Corinto, en Atenas, etcétera, ahora en Éfeso. En estos sitios había sido tan maltratado, había corrido tantos peligros, había sufrido tantas necesidades, que él las llevaba guardadas, no decía nada de eso, no escribe, solamente un poco cuando le incitan, cuando le pinchan, diríamos, ¿verdad?, como para más o menos evaluar su ministerio, sus actividades, como diciendo, este hombre no ha hecho nada, y total, que ¿quién es? Eran las críticas que recibía en Corinto. Pues entonces, al escribir esta segunda carta, pues él se toma la libertad de decirles, de informarles, decirles, pues mirad, hermanos, esto es lo que, más o menos, el resumen de estos años en que yo he estado viajando, predicando el Evangelio. Este es el resumen. Y lo dice con esa introducción bastante irónica, como diciendo, bueno, pues ya que me tratáis como necio, pues voy a hablar como un necio, como diciendo, no tendría que decir estas cosas, aunque son verdad, pero no tendría que decirlas, pero ya que me forzáis y ya que hay otros que se glorían tanto, pues yo también me voy a gloriar un poco. Y le vemos aquí pues con esa combinación de un poco de humor por una parte, pero también de tristeza, porque él se ve obligado a hablar de cuestiones que seguramente habría preferido él mantener en la intimidad. No quería hacer propaganda de sí mismo, claro. Pero a nosotros nos sirve, a nosotros que leemos esta carta ahora ya
muchos siglos después, nos sirve para valorar la personalidad del apóstol, del espíritu de sacrificio. Como no conocemos nosotros en el resto de la historia, casi diríamos, aunque han habido misioneros, pastores, cristianos de a pie, que han sufrido martirio incluso también, como seguramente él también lo sufrió. Al final, aunque nada se habla de eso, porque la muerte del apóstol Pablo es un misterio y es prácticamente un dato que no es posible conocer. Cómo murió, lo más probable es que fue martirizado, murió mártir en Roma, estando como estaba él en Roma, como ya sabéis, al final de su vida. Las últimas páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablan del apóstol Pablo en Roma. Allí debió de morir, casi seguro, en el año 64, la primera persecución, la primera matanza de cristianos que se produjo en Roma. Pero no olvidemos que aparte de ese posible martirio suyo, tenemos todo esto que dice aquí. Esa lista que no es jactancia, no es ganas de ponerse delante de los demás como víctima, como una víctima, no es eso. Es simplemente que a los corintios en concreto les vendría bien saber un poco lo que él había pasado. Y realmente hay pocas vidas dentro de la fe cristiana, dentro del mundo cristiano, hay pocas vidas que hayan podido recoger todo este currículum, de sufrimientos, de luchas, de desprecios, de persecución, de intranquilidad, de cárceles, como él dice, más todas las grandes cosas, como él habla aquí, de trabajos, fatigas, de hambre, de sed, de ayunos, en frío y desnudez, en fin, de todo. Porque en esos viajes tuvo que hacer cosas que no nos imaginamos nosotros. Pues esto es lo que hemos de ver detrás del libro de los Hechos de los Apóstoles, que para nosotros es fácil decir, pues nada, el apóstol cogió un barco y se fue a tal sitio, o se fue pues andando, o en un carruaje, o a caballo, o como sea, a un sitio o en otro sitio. Pero detrás de esos viajes había peligro, había cansancio, agotamiento físico, porque no era un hombre fuerte. Fíjense, lo vemos en sus cartas cuando él, a los mismos corintios, que también eso criticaban, ¿verdad?, su aspecto débil y su oratoria, que no era gran cosa. No era gran cosa, acostumbrados como estaban los griegos a los grandes oradores, a toda esa especie de deporte nacional que era la oratoria, una especie de gran afición a la oratoria. El apóstol no se paraba en esas cuestiones, no, era lo externo. A él le interesaba sobre todo que el mensaje que él daba fuera un mensaje claro, directo, sin adornos de ninguna clase, un evangelio que él tenía que predicar con toda claridad. Vamos a decir, el evangelio sin añadiduras. No era para distraer a las personas, no era para regalar el oído, no necesitaba ningún coro, ninguna orquesta, ni hacer espectáculos de ninguna clase. Ahí tenemos a un verdadero predicador de la palabra, ahí tenemos a un hombre que tiene una misión que cumplir. Y por lo tanto no hace, ni se le ocurre hacer ningún montaje. Seguramente en la Grecia clásica, en la Grecia de su tiempo, del apóstol, pues ya habían montajes.
El teatro era algo en lo que los griegos tenían una afición increíble. Los grandes creadores del teatro griego. Pero el apóstol no iba a hacer teatro, no llevaba acompañantes como si fuera aquello una especie de troupe o de compañía de teatro. No era eso. Muy directo era en su predicación, muy claro, con un solo mensaje, y él iba directo al grano. Claro, por eso había esas reacciones tremendas que vemos aquí, de odio, de persecución. Pues fijaos como en el capítulo 20, podemos decir, apenas salía de un problema cuando se encontraba en otro. Porque terminado lo que ocurrió en Éfeso, el tumulto más grande de todo su ministerio, de todos sus viajes, unas multitudes de personas que unos gritaban una cosa y otros otra, la concurrencia estaba aturdida. Qué peligroso todo esto, ¿verdad? Y la mayoría no sabía por qué se habían reunido, como nos dice el capítulo 19 y versículos 32, 33, etc. Pues todo esto a empujones, a insultos, amenazas, provocando a la gente, todos aquellos que habían visto que su negocio se iba a pique. Era una cuestión de que la venta de las estatuillas de la diosa Diana pues se venía abajo, y todo se organizó en relación con este suceso. Bueno, pues todo esto lo vemos aquí ahora como que 3 meses después, nos dice el capítulo 20, versículo 3, surgió otro complot por parte de los judíos esta vez, cuando ya estaba a punto de embarcarse. ¿Qué intentarían hacer? Lo descubrió cuando estaba a punto de embarcarse. Pues tal vez apoderarse de él, secuestrarlo o matarlo mismo. En esta ciudad, en Éfeso, había una comunidad judía importante, pero que estaban llenas de odio, porque el apóstol Pablo había estado bastante tiempo en Éfeso y había hecho muchos discípulos que se habían apartado de la sinagoga, se habían convertido a la fe en Jesucristo. Y estas cuestiones de tipo religioso, pues también tienen su rivalidad. Hay rivales, y los rivales, aquí los vemos, pues no piensan 3 veces en qué hacer, directamente van a organizar una trama, un complot para acabar con él. Y no es la primera vez. Esto ocurrió en Jerusalén, y ya veremos hacia el final del libro de los Hechos, vuelve a ocurrir otra vez, y todo eso va a provocar una serie de incidentes que al final van a llevar a Pablo hasta Roma mismo, porque él tenía que hablar en Roma. Tenía que hablar en Roma. Y tenía que comparecer ante el César. Y eso eran los designios de Dios y los planes de Dios, pero para llegar al cumplimiento de esos mismos, tenía que sufrir mucho. No hay nada fácil, no hay nada cómodo, y realmente el ministerio cristiano, tal como lo vemos en ese momento, y así a lo largo de la historia, han habido cosas muy parecidas a los ministros de Dios, al pueblo de Dios en general, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá las consecuencias de ese deseo, y la Escritura nos dice claramente que eso es así. El que quiera vivir piadosamente quiere decir en conformidad a las Escrituras, hablar como la Escritura nos habla, vivir como la Escritura nos enseña. Bueno, pues ahí tenemos
este viaje que en lugar de ir por mar se tiene que ir a través de Macedonia. Va acompañado, esta vez tenemos los nombres de las personas que le acompañaron, que hemos leído. Había algunos de Berea, de Tesalónica, también de la provincia de Asia, ahí seguramente de Siria, y todos estos eran los que estaban juntamente con él en este viaje. Algunos se habían adelantado ya y les esperaban en Troas. Y ellos entonces, más adelante, ya volvieron hacia la costa, tomaron un navío, viajaron desde Filipos y en 5 días llegaron a Troas, donde se quedaron durante una semana. Muy bien, ahí tenemos eso. Y ahora, este pasaje del capítulo 20, en el versículo 7, nos habla de algo que ocurrió precisamente en Troas. En el primer día de la semana, dice que se reunieron para partir el pan. Partir el pan significa naturalmente lo que hacemos todos cristianos, que es la celebración del partimiento del pan, de la última cena del Señor Jesucristo, que nos dejó cuando dijo: haced esto en memoria de mí. Pues allí en Troas había una comunidad cristiana, se reunieron con ellos para compartir, pues, después de la palabra. Pablo les hablaba porque tenía intención de salir al día siguiente y se prolongó el mensaje hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y había un joven allí que se llamaba Eutico. Fijaos que dice que había muchas lámparas que no son como estas, eran lámparas de aceite, muchas lámparas en un lugar cerrado, pues quiere decir que poco a poco va faltando el oxígeno, y un joven allí se estaba durmiendo. Había un ambiente muy cargado, mucha gente, muchas lámparas encendidas. Y vemos aquí que este joven, Eutico, pues se iba durmiendo mientras Pablo disertaba largamente. Los discursos entonces eran mucho más largos que ahora, hasta que, rendido por el sueño, este joven Eutico cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. O por lo menos así, es decir, en la apariencia de muerto. Por lo menos hemos de entender que eso. Porque, y lo digo esto porque cuando Pablo bajó y se tendió sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, que su alma está en él. En la palabra alma se refiere aquí al hálito de vida, a la fuerza vital que tiene nuestro cuerpo. A veces en la Biblia se habla de alma, de cuerpo y de alma, de cuerpo, alma y también espíritu. Unas veces se menciona las 3 cosas, otras veces se mencionan 2. Y no es para entrar ahora en decir si somos 3 o 2 cosas. Hay una parte que es material nuestra, que es el cuerpo, y hay una parte que no es material, invisible, que es alma y espíritu, alma más espíritu. De forma que el alma principalmente tiene que ver con esa fuerza vital que nos mantiene vivos, esa especie, diríamos, de energía, ¿verdad?, que no es solamente una cuestión física, sino lo que nos da la vitalidad
y que desaparece, pues, por supuesto, con la muerte. Lo que permanece siempre es el espíritu, porque somos cuerpo y somos espíritu. El espíritu va a Dios, que es quien lo creó. Sobre eso hay discusión, y no quiero entrar en esta cuestión, porque es una cuestión un poco, digamos, más bien filosófica, que no nos lleva a ninguna parte. Pues los hay que creen en la dicotomía, dos partes, quienes creen en la tricotomía, que somos tres cosas, pero, como digo, simplemente es decir, hay una parte que es material y otra que no es material. Una parte que es física, que podemos palpar, que podemos tocar, que podemos pesar, medir, que es nuestro cuerpo, y otra parte que no es sustancia material, y eso en la Biblia, según ni cómo, se habla del alma o se habla del espíritu. Pero es nuestro espíritu el que recibimos de Dios. El hálito vital, el espíritu de Dios. Dios infunde su espíritu en nosotros y nos convierte en seres racionales, capaces de conocer a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, porque eso radica en nuestra semejanza con Dios. Dios es espíritu, nunca se dice Dios es alma, pero se dice Dios es espíritu, y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios puso en nosotros su espíritu. De manera que esencialmente, cuando hablamos del alma, estamos hablando de algo, desde luego, intangible, que no es material, pero que podemos referirnos a los sentimientos, a todo lo que es el intelecto, a toda una serie de cuestiones que tienen algo que ver con nuestro cuerpo también, pero que no es material propiamente. Y el espíritu sí. Nuestro espíritu es el que puede amar a Dios, creer en Dios y luego finalmente unirse y reunirse con Dios. Pues bien, este joven cayó, quedó como muerto, pero Pablo, yendo hasta donde bajando a la calle donde había caído, o al patio donde había caído, dice: no os alarméis, que su alma está en él. Es decir, ese principio vital, esa energía vital que hace posible que seamos seres vivos, no había partido, no había desaparecido. Su alma está en el cuerpo. Por lo tanto, había quedado sin sentido, conmocionado, como muerto, pero el apóstol dice: no os alarméis, porque su alma está en él, todavía vive, una manera de decirlo. Y subió luego, y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba. Y así partió. Fijaos, una reunión de cristianos, pues tal vez desde las 8 o las 9 de la tarde, noche, y hasta el alba, con aquel incidente en medio. Y es porque realmente no habían tenido ocasión de hablar con Pablo y de tenerlo tan cerca, ¿verdad? Allá en Troas. Y así aprovecharon la visita suya para y escuchar sobre todo el mensaje del Evangelio y la instrucción. Bueno, pues así tenemos este viaje, y hablemos un momento más sobre los últimos minutos ya, desde Troas a Mileto. Desde Troas a Mileto. Continuamos con estos viajes por mar de la costa continental, algunas de las islas, toda esa zona del mar Egeo, ¿verdad?, donde el apóstol pues tenía tantas
tantas relaciones y tantos hermanos ya. Nosotros, dice versículo 13, entonces, adelantándonos hasta la nave, zarpamos para Asón, donde teníamos que recoger a Pablo. Por cierto, aquí está hablando Lucas, el escritor del libro de los Hechos, cuando dice nosotros, quiere decir los que se habían quedado en un grupo aparte y fueron, se adelantaron al viaje de la nave por tierra, y zarpamos luego para Asón, donde teníamos que recoger a Pablo. Pues así estaba dispuesto, que él iría por tierra. Eso lo entenderíamos mejor con un buen mapa, donde tuviéramos todas el dibujo de las costas, de las islas, etcétera, ¿verdad? Y pudiéramos trazar el itinerario. Me parece un poquito enrevesado sin verlo, sin visualizarlo, pero bueno, son estos saltos que se van haciendo de una isla a otra, o a la costa continental, todo siempre en dirección hacia Jerusalén. Ese era el objeto del viaje. Y entonces, por fin se encontraron, dice, en este pueblo llamado Asón, lo subimos a bordo y llegamos a Mitilene, o Mileto se llama. Zarpamos, son diferentes, Mitilene y Mileto no son las mismas. Zarpando de allí llegamos al día siguiente enfrente de Quío, al otro día nos aproximamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto. Y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba a estar, a serle posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. O sea que el objetivo de partir. Lo que pasa es que vemos aquí algo interesante que ya queda para el domingo próximo, que es que en Mileto se va a celebrar una reunión importante. Y no estaba lejos de Éfeso, pero claro, él había salido hacía muy poco de Éfeso. No quería volver a Éfeso. Seguramente porque podía provocar algún alboroto, en fin, no era muy prudente ir a Éfeso. Pero ya que este viaje le había llevado por esa navegación entre las islas a una muy cerca de Mileto, pues entonces veremos que allí decide hacer una reunión, celebrar una reunión con los ancianos de la iglesia de Éfeso. De manera que mandó un aviso a los ancianos de la iglesia en Éfeso para que fueran a Mileto. Y ya el domingo que viene hablaremos de esa reunión, que básicamente es, lo que importa de ella es el discurso que el apóstol hace y todo lo que allí sucede, que naturalmente fue una despedida muy, muy emocionante, puestos de rodillas allí junto al mar, orando con todos ellos, llorando muchos de ellos, todos ellos, un amargo llanto de todos, echándose sobre el cuello de Pablo lo besaban afectuosamente y sobre todo doloridos porque Pablo les había dicho: ya no veréis más mi rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Una despedida muy emocionante, muy emocionante. Pero antes de esa despedida el apóstol habló con ellos. Y ese discurso es un discurso importante, de los importantes que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El próximo día hablaremos de ello. Así pues, que el Señor os bendiga. Tomemos nota de estos viajes, de estas andanzas, de toda esta larga peregrinación suya. Ya han pasado varios años desde que se lanzó a esos viajes y ciertamente Pablo está muy desgastado, muy debilitado,
pero su espíritu continúa tan fuerte como siempre. Es un buen ejemplo para todos nosotros. Que el Señor os bendiga.